A Fondo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, como siempre un placer enorme saludarlos en este programa especial que es el programa A Fondo, y me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio a Cristina Arce, licenciada Cristina Arce. Gracias. Quien viene directamente de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Así es, Cris, pues bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Vamos a hablar acerca de temas bastante interesantes, más porque en la actualidad estamos viendo pues situaciones que se están dando dentro de la familia, que afectan niños, que afectan madres, que afecta pues a las mujeres, a los papás también, me imagino yo, con respecto a situaciones difíciles que estamos viviendo actualmente. Claro que sí, la violencia ha crecido y no nada más la violencia, porque ahorita ponemos atención o nuestros ojos están en la violencia social, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el crimen organizado o el terrorismo, o si vamos más allá. Pero al final de cuentas sabemos que todos estos problemas sociales que estamos viviendo hoy en día tienen que ver con la familia de origen, tiene que ver con lo que sucedió. Solamente estamos reproduciendo patrones de conducta violentos que aprendimos en la familia. Y son situaciones bastante difíciles porque a veces uno no se da cuenta, pero te vas desarrollando y inconscientemente vienes arrastrando muchas cosas que suceden en tu casa o que sucedieron con tus abuelos, con tus papás. Claro que sí, te digo, son patrones de conducta violentos que aprendimos desde atrás. Y por ejemplo, en el caso de Sonora, nosotros tenemos desgraciadamente primeros lugares en suicidio. Si quitamos el primer lugar en suicidio a San Luis Potosí, tenemos primeros lugares en divorcio, en embarazo adolescente, en violencia en el noviazgo, entre otros, ¿no? Entonces, en el estado de Sonora. Y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y estamos viendo las consecuencias, pero realmente las causas no las atacamos. Tenemos que trabajar la sensibilización para decirle a la población, esto que estamos viviendo no es normal, aunque lo vivamos todos los días. Y a partir de ahí implementar estrategias de prevención, porque después no nos va a alcanzar ni el recurso ni el personal para atender tantos casos violentos. Así es, y en este caso, Cristina, tú eres encargada de los programas preventivos en la Subprocuraduría, que me comentabas ahorita, son bastantes, más de 20. Sí, estamos trabajando una campaña que se llama, una campaña de sensibilización y prevención de la violencia familiar, infantil y de género, que se llama De la mano contigo, que es el eslogan de DIF. Y durante 3 años de administración, y esperemos que estos programas se queden, ¿verdad? Pero durante 3 años vamos a trabajar 23 estrategias. Okay. Lo que estamos trabajando hoy en día son la sensibilización y la prevención en las escuelas con diferentes temas. Hemos visto muy de cerca que las estadísticas en cuanto al abuso sexual se han incrementado. La violencia de género se ha incrementado, y no solamente la violencia hacia la mujer, sino también la violencia hacia el hombre. Okay. Estamos trabajando con familias, estamos trabajando con niños, con adolescentes, estamos trabajando con empresas, estamos trabajando con la sociedad en general en temas como cuáles: la prevención del abuso sexual, violencia de género, violencia familiar, cómo negociar con mi hijo adolescente, autoestima, empatía, entre otros temas, ¿verdad? Vamos adecuando dependiendo de las necesidades de la población. ¿Qué tan difícil es la situación que vivimos ahorita como sociedad en base a estos pues puntos rojos que ustedes han detectado? ¿Sí hay problema? Hay muchísimos problemas, las estadísticas crecen. Las estadísticas nos dicen, por ejemplo, que la mitad de la población está viviendo violencia en cuanto a mujeres se refiere, ¿verdad? Los niños, cada vez nosotros vemos más niños violentados. Y la violencia física, digamos, se quita, no se ve, se borra, pero la violencia psicológica, la violencia emocional y la violencia sexual deja secuelas grandísimas en las personas. Así es. Vamos a irnos por grupos, Cris, por decirlo de esta forma. Cuando ustedes acuden a estas pláticas a las que me estás comentando, si hablamos de mujeres, ¿cuáles son los puntos que se detectan? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres de Guaymas? Primero que nada, la mujer, somos un país machista, ¿verdad? Entonces, por generaciones hemos aprendido modelos de conducta violentos. El género es una construcción social, histórica y cultural. Desde generaciones se ha venido diciendo algo sobre el rol de la mujer y sobre el rol del hombre. Sí. Entonces, primero que nada le decimos a la mujer, o le decimos a la sociedad, pero específicamente a la mujer, esto es que estás viviendo tú no es normal. Les enseñamos a detectar la violencia,
a que puedan ellas ver los focos rojos de violencia, ¿verdad? Lo que esto es, les mostramos el violentómetro, le decimos, a partir de aquí tú necesitas ayuda, esto que estás viviendo no es normal. Les damos herramientas, le mostramos los números de teléfono a donde pueden acudir, pero también le mostramos a lo que se van a enfrentar cuando llegan a una institución. Es nuestra obligación decirle, mira, te vas a enfrentar a todas estas cosas. Las mujeres violentadas padecen entre varios síndromes, uno que se llama indefensión aprendida, que significa al final de cuentas que por más que hago me doy cuenta de que no sucede nada. Por eso muchas mujeres, si se decidieron denunciar, paran ahí porque no hay acompañamientos o porque se enfrentaron ante una autoridad que dijo, no sabes qué, quiero saber si te pegaron con la mano cerrada o abierta. Lo importante aquí es que me golpearon, claro. ¿Sí? Que cuando te vayas a una autoridad más arriba, que te digan, vete por tu acta de matrimonio para tomarte la declaración. Entonces en el proceso dicen, no va a pasar nada, por eso muchas mujeres vuelven y vuelven y vuelven al mismo círculo de violencia. Eso es básicamente lo que les enseñamos, decirle, esto es violencia, estos son los lugares a donde puedes acudir, pero también esto es a lo que te vas a enfrentar. Y buscar la sororidad, buscar que todos estemos en un mismo sentir y que nos apoyemos unos a otros. Desgraciadamente en México y en otros países a nivel mundial, una mujer va subiendo, una mujer quiere salir adelante y las otras le jalan las piernas, ¿verdad? Para que no salga adelante. Tenemos que trabajar la sororidad, tenemos que apoyarnos a unos a otros. Y no solamente las mujeres, sino la sociedad en general tiene que apoyarse, tenemos que estar en un mismo sentir. Creo yo que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en la sociedad es que el amor se enfrió. El amor de muchas personas se enfrió y no hacemos o no nos ayudamos los unos a otros porque no tenemos amor. Si nosotros nos fijáramos o nosotros viviéramos bajo el principio de que el amor no perjudica, que el amor no tiene restricciones, que el amor te ayuda a salir adelante y que estuviéramos en el mismo sentir, muchas cosas podrían cambiar. Muchas de las personas que están viviendo violencia, niños, adolescentes, niñas y mujeres y hombres, tiene que ver con la falta de amor, con la falta de atención y con la falta de pertenencia, que es la primera necesidad que debe llenar una familia. Qué importante es esto, ¿no? Digo, parece que no, pero el apapacho de la mamá para el niño, de ahí empieza todo. Así es determinante. El contacto físico que establezca la mamá o el papá con los menores es determinante. De hecho, hay estadísticas o hay investigaciones que nos dicen que 7 abrazos diarios hace seguro a un niño. Vi un artículo hace como un mes que dice que 12. Yo dije, déjenlo en 7, porque a veces ni 7 damos, ¿no? Mucho menos 12. Ajá. Pero yo no digo que los padres de familia no amemos a nuestros hijos. Claro que sí, trabajamos mucho por ellos y les damos de comer y los bañamos, etcétera. Pero desgraciadamente con las prisas, desgraciadamente con el celular, con las redes sociales, hay muchos huérfanos emocionales. Hay muchos niños abandonados. Entonces, ahí los dejamos, están abandonados, están por un lado, porque no les ponemos la suficiente atención. Decía una vez una psicóloga, no importa que sean 5 minutos, pero que sean de calidad, es una mentira. Los niños necesitan tener mucho tiempo y que ese tiempo sea de calidad. Claro. Y para eso significa apagar el celular, apagar las redes sociales y dejarlo todo. Si no, son niños abandonados al final de cuentas. Así es. Cuando tú tienes este acercamiento con las mujeres, que pues obviamente les hablas acerca de lo que está pasando y les dices, no es normal, tú estás enfrentando esto y puede pasar esto si no haces o si no modificas tus actitudes. ¿Qué porcentaje de esos grupos dice, ok, yo quiero cambiarlo? Al final de cuentas yo creo que todo mundo quiere cambiarlo. Pero lo primero que hace un generador de violencia es bajarte la autoestima hasta el suelo. Una persona violentada tiene poca capacidad de iniciativa. Entonces es mucho trabajo el que se tiene que hacer con esas personas. Hay mujeres que en ese momento se sensibilizan y dicen, yo quiero ayuda. Y que bueno, pero si tengo 20 personas, a lo mejor una dice, sí, yo quiero ayuda. Yo necesito una ayuda psicológica, una ayuda jurídica. Pero es un trabajo constante el que se tiene que hacer con ella. Es bien importante que ustedes como medios de comunicación se involucren en esto, porque si tú como medio de comunicación le estás dando difusión a todos estos programas, ellos están viendo. Una vez me tocó a mí
escuchar de un comunicólogo que dijera que hacer eventos masivos o hacer eventos que tuvieran que ver con violencia era incitar a ella. No, hablar de violencia, tenemos que hablar de violencia para que esto pare, tenemos que darle difusión a todos estos programas que tienen que ver con este tema para que la violencia pare. Hay en países como Chile o en Sudamérica, incluso en España, se implementó una estrategia que se llama la cacerola, no sé si habías escuchado hablar de ella. Y esta tiene que ver con, no cuesta nada, simplemente si en una casa están violentando a una mujer, a un niño, a una persona, entonces los vecinos se manifiestan con sus sartenes fuera de su casa. No tienen que decir nada, simplemente sonar los sartenes. Y eso fue evidenciando, provocó que se evidenciara la violencia que sucedía. No cuesta, pero nosotros queremos implementarla aquí. ¿Pero de quién vamos a echar mano? Pues primeramente de los medios de comunicación, porque son ustedes los que van a difundir. Es necesario que la gente se dé cuenta. Hay muchas cosas que podemos hacer. Claro. Así es. Ahorita tocaste un punto bastante importante con el tema del sistema de justicia que tenemos en la actualidad. Por desgracia hay muchas mujeres que dicen, ok, ya basta porque la violencia, por ejemplo, ya ha trastocado a mis niños, ya se fue más de un empujón, ya pasó una cachetada y de repente ya son golpes a toda la familia. ¿Por qué al momento de que van a un ministerio público, por qué minimizar este tipo de situaciones? ¿Es que también el machismo se está aplicando ahí ante las autoridades o qué pasa? ¿Han tenido ustedes esa plática con ellos acerca de sensibilizarlos? Claro que sí, pero hay un síndrome que tienen las mujeres maltratadas y que al final de cuentas también tenemos las personas que trabajamos con otras personas en situación vulnerable, que se llama el síndrome de Estocolmo, que tiene que ver con negar esa violencia que se está viviendo. Incluso, bueno, si sabes, el síndrome de Estocolmo se utilizó o se le dio nombre allá en Estocolmo porque tomaron de rehenes a unas personas en un asalto y estas personas bloquearon de tal manera su dolor que cuando las rescataron, ellas decían, siento hasta cariño por ellos, ¿no? No quisieron denunciar. Entonces es lo mismo que sucede con las personas violentadas o las mujeres violentadas, pero también con nosotros. Imagínate, un psicólogo en la subprocuraduría tiene 8 casos en el día. Casos difíciles, todos los días estamos viendo maltrato físico, emocional y sexual. Imagínate que te cuenten con lujo de detalles. Lo mismo sucede con las instituciones de salud, con los ministerios públicos, con Copavide, etcétera. ¿Qué haces? Bloquear de tal manera el dolor. Si no nos hubiéramos muerto, nos hubiera dado un infarto estar escuchando. No estoy justificando, estoy entendiendo lo que está sucediendo. Nos hemos hecho insensibles. Te decía, del síndrome de indefensión aprendida. Te lo voy a ejemplificar en 4 pasos. Vamos a decir que hoy mi pareja me dio un golpe. Yo voy con mi mamá y mi mamá me dijo, es la cruz con la que te tocó vivir. Pero otro día me dio un golpe más fuerte y voy con mi papá y me dice, es que te dije que no te casaras. Y otro día me agarró a patadas y voy ante la policía y me dice, ¿te pegaron con la mano cerrada o abierta? Y otro día vas al MP y el MP te dice, vaya por su acta de matrimonio para que te tome la declaración. Entonces en el proceso se dan cuenta que no sucede nada. ¿Qué tenemos que trabajar? Sí, la sensibilización. Pero también algo que no sucede, o al menos yo no lo he visto de cerca, es la contención a todas aquellas personas que trabajamos con otras en situación vulnerable. Es decir, a nosotros después de un día de trabajo, donde estás escuchando muchos problemas, ¿quién nos ayuda? ¿Cómo los sacas? Y eso es mentira de que tú vas a tu casa y se te olvida todo. No, te digo, a mí me ha pasado que yo no duermo por algo que escuché en una plática. Entonces, necesitamos sensibilizar a todas aquellas personas que trabajan, capacitarlos porque hay muchos abogados, o por ser abogados, trabajadoras sociales, o por ser psicólogos, no quiere decir que están capacitados o no están actualizados en las leyes que tiene que ver, por ejemplo, con la mujer. Yo me di a la tarea de buscar, o yo me di a la tarea de preguntar a abogados que tienen que ver con todo esto sobre determinadas cosas y no saben. Entonces hay que capacitarlos, hay que sensibilizarlos y hay que ser un poquito más duro, yo creo, de las autoridades para que vean los perfiles. Realmente tú tienes vocación y realmente es el perfil el que se necesita aquí, porque a veces no hay perfiles. Okay. Entonces hay que trabajar varias cosas, ¿no?
Pero el problema no es privado, es decir, no es exclusivo de un ministerio público, de una subprocuraduría, es público. El problema es de todos. Yo y tú y todos los que estamos aquí somos culpables de todos y cada uno de los problemas sociales si no estamos haciendo nada, si no estamos sensibles, si no estamos capacitados. Sí, a veces uno dice, bueno, no me quiero meter en problemas, ahí se le echa a la vecina, porque luego lo perdona y uno queda como el que se metió donde no debía, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno pues preguntar, ¿no? Al menos a la persona, oye, ¿de qué manera te puedo ayudar? Claro, y una mujer en situación de violencia posiblemente no te escuche. Imagínate la cantidad de cosas que trae en su cabeza, lo que la han devaluado. A lo mejor no te escucha. Lo que podemos, y tampoco se vale estarla escuchando cada vez que la golpean o cada vez que la maltratan. Tampoco se vale, porque ¿cómo quedas tú? ¿Verdad? Sí, quedas con ese golpe emocional, ¿no? Así De es. acordarte de los gritos, de acordarte de lo que estaba pasando ahí con tu vecino, qué sé yo. Así es, pero cuando tú estás sensible, primero no la etiquetas. Hay 3 formas de hablar de una persona: cómo la veo, cómo la imagino y cómo la pienso. Yo te veo de azul con blanco, imagino que este es el uniforme y pienso que ese color te gusta mucho, pero yo no puedo decir que porque traes pantalones entallados, pues andas en la calle, ¿verdad? O que eres prostituta o cosas así. Yo no puedo emitir juicios de valor sobre las personas. Ajá. Hay una historia personal detrás de cada persona, posiblemente muy difícil. Le bajaron su autoestima que ahora está viviendo eso. Yo no la puedo señalar ni etiquetar. Entonces, tampoco te puedes escuchar una y otra vez o el relato de violencia, pero sí le puedes decir, estos son los números de emergencia. Claro. Sí le puedes llevar un violentómetro y le puedes decir, cuando pasas aquí tienes que pedir ayuda. Sí le puedes decir a los adolescentes, sí le puedes decir a los jóvenes, hay que establecer límites. Entonces sí le puedes decir a qué te vas a enfrentar y sobre todo hacer acompañamientos. ¿Para qué? Para que una vez que denuncie no se quede ahí, sino que lleve todo el proceso jurídico y psicológico que necesita, y a eso no estamos dispuestos nosotros. Parte de esta campaña es hacer módulos o módulos que estén dentro de las instituciones como los MP, como la Subprocuraduría, que se estén dando cuenta y que estén sirviendo de apoyo. Módulos que no tengan que ver directamente o que salgan directamente de las instituciones, sino externos, que le digan, te voy a acompañar hasta que te atiendan como debe de ser. Entonces, de eso se trata la campaña también. Ok. En lo que ha pasado de este 2019, Cristina, ¿cuántos casos han detectado ustedes de mujeres violentadas? No tenemos una cifra exacta, pero todos los días. Por ejemplo, yo atiendo a 20 personas mínimo diarias. Yo trabajo con grupos. Se ha convertido en una regla. En abuso sexual, de cada 20 personas que yo atiendo, tengo 3 abusadas sexualmente, que ha sucedido durante el transcurso de su vida. Entonces, todos los días nosotros tenemos personas violentadas, todos los días. No tengo la cifra exacta ahorita, pero no más de los que llegan a su procuraduría, todos llegan por maltrato infantil y por violencia de género. Hablo de hombres y de mujeres, no violencia cruzada. Sí. Todos los días. No es un caso, ni son 2, ni son 3, son muchos casos. No tenemos ni idea. De las personas que yo atiendo en grupos, tengo, aparte de 3 personas abusadas sexualmente, tengo abusadas en lo psicológico, en lo emocional, las mismas 20. Es bien raro que diga una persona, yo no he pasado violencia. Sí me lo han dicho, yo no lo he creído, porque todos de alguna manera hemos vivido violencia a lo largo de nuestra vida. Claro. Entonces todos lo hemos vivido, las estadísticas crecen. Te digo, en cuanto a las mujeres, más del 51% dice el ENDIRE que está viviendo violencia. En México, por ejemplo, 54 niños por hora están viviendo violencia. Tenemos el primer lugar en abuso sexual infantil. En Sonora, 48 niños diarios están viviendo violencia sexual. No estamos haciendo nada. Sí, no estamos ni sensibles ni capacitados. Y no nada más las instituciones que tienen su parte importante. Nosotros como sociedad. Claro. No estamos haciendo realmente nada, pero son muchas personas violentadas. Qué impresionante esas estadísticas que nos estás compartiendo, porque uno en el pasar diario a lo mejor ni se imagina, ¿no?, que ese tipo de cosas suceden, y más este último dato que me diste de los niños, que en Sonora son abusados sexualmente cada hora. Cada hora. Qué terrible. Me partió el alma porque hemos trabajado muy de cerca la prevención del abuso sexual, y me parte el alma de que
aparte de que hay mucho abuso sexual, los niños manifiestan no tener redes de apoyo. Manejamos nosotros una agenda de confianza. Es una manita que le dice, si que en el dedo tiene un numerito. Entonces, si en el número 1, ¿quién podría ser tu red de apoyo? ¿A quién podrías acudir en caso de abuso? No solamente sexual. A mi mamá normalmente ponen, y en el número 2, en el 3 y en el 4. Hay niños que dicen, puedo poner tu teléfono porque no tengo a quién recurrir, porque mi mamá no me hace caso, ni mi papá, ni mi abuelo, como los demás niños. Entonces eso es preocupante. Demasiados niños abandonados y que no tengan a quién acudir ni cómo acudir. Y que cuando hablan a policía, pues no les hacen caso, que cuando hablan a otro lugar no les hacen caso. Entonces tiene que trabajarse mucho con ellos. Ok, hablando acerca de los casos de violencia, vamos a irnos con los niños. Ahorita que me estás compartiendo esas estadísticas, en el puerto de Guaymas, ¿qué han visto ustedes en nuestros pequeños? Aquellos que se acercan o aquellos que ustedes pues tienen el contacto por el tema de las denuncias o el apoyo que la gente pide. Abuso sexual, mucho. Negligencia, abandono, mucho maltrato psicológico, mucho maltrato físico, muchos niños golpeados, muchos niños con omisión de cuidados, muchos niños sucios, muchos niños que no se les atiende por sus enfermedades, muchos niños en situación de calle, muchos niños en la calle. Si tú te vas a los polígonos donde se vive más violencia, como por ejemplo la colonia Fátima, ves niños en la calle, ves niños literalmente en la calle. ¿Cuál es el contexto de las familias? ¿Qué pasa con las familias de estos niños? ¿Por qué terminan así? Pues mucha gente podrá decir que son las drogas, mucha gente podrá decir que trabajo, pero básicamente tiene que ver con la violencia familiar, la que se originó en la casa de origen, en la casa cuando eran niños. Y solamente estos padres están reproduciendo patrones de conducta violentos. Me llama a mí la atención una imagen que pasa en Facebook de una chancla y de un cinto, y dice, antes no necesitábamos un psicólogo. Sí lo necesitábamos. Antes había modelos de crianza muy autoritarios, y en el afán de nosotros los padres porque vivieran nuestros hijos algo mejor o una vida mejor o con mejor calidad de vida, hemos sido demasiado permisivos. O seguimos reproduciendo el patrón de conducta. Sí. Si antes a nosotros, nuestros padres nos ponían las manos en la cintura y con eso nos decían todo, o nos levantaban una ceja y nos decían todo, nosotros ahora, en esta generación, nosotros les pegamos, nosotros los quemamos, nosotros les aventamos con líquidos que provocan en su cuerpo pues quemaduras, entre otras cosas. Esta violencia que hicieron con nosotros, la guardamos. Y ahora la hemos sacado. Nadie con nosotros ha trabajado la inteligencia emocional. Todos hablamos de emociones y emociones y emociones, pero no nos han enseñado a detectar para poder controlar esas emociones. A mí me llama mucho la atención que cuando voy a una plática, te digo, trabajo con grupos, yo les pregunto, ¿cómo se sienten ustedes? Y ellos me dicen, me siento bien, pero tienen un nudo en la garganta o tienen lágrimas en sus ojos o están temblando. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a reprimir las emociones. Entonces, en aquellos modelos de crianza tan autoritarios, nosotros nos tragamos todas esas emociones, no las guardamos. Es bien importante aprender a detectarlas y controlarlas, no guardarlas. Hacemos dinámicas de grupo donde me dicen las personas, yo estoy muy bien, y dibujan caritas felices, y dibujan arbolitos, y florecitas, y pajaritos, y al final son pruebas proyectivas que te están diciendo qué es lo que te enoja, qué es lo que has guardado durante tanto tiempo, y que ahora desgraciadamente sacas, esas emociones sacas con las personas con las que tienes una relación significativa, y les estamos haciendo muchísimo daño a nuestros niños, pero también a nuestra pareja, a nuestros padres, a las personas con las que convivimos. Y digamos que al vecino a lo mejor no pasa nada, pero sí con mi hijo sí está pasando algo. Entonces tiene que ver con estos modelos de crianza que adoptamos y que ahora estamos reproduciendo. ¿Y cómo cambiarlos? ¿Qué sugerencia le dan ustedes a la gente? Reeducarlos. Primero, te digo, tenemos que decirle a la gente, no es normal. Todo lo que has vivido durante tanto tiempo no es normal, aunque lo hayas normalizado, aunque lo hayas vivido siempre. Sí. Y después implementar estrategias de prevención. ¿En qué consiste? Bueno, en el caso de nosotros vamos directamente a las escuelas, trabajamos niños, trabajamos padres y trabajamos maestros. Es importante saber que la violencia no se trabaja con los niños.
Los niños están reproduciendo el patrón de conducta violento. Con quien tengo que trabajar la violencia es con los adultos, porque nosotros somos los violentos. Okay. Entonces, primero que nada, trabajar la violencia. Yo no soy partidaria de ir a hablarles de adicciones. Yo soy partidaria de trabajar su autoestima, de trabajar su inteligencia emocional, de trabajar su empatía, ¿sí? Para que el niño, la niña o el adolescente un día diga, no voy a agarrar una droga, no voy a tomar una droga porque me quiero mucho, ¿sí? Entonces no trabajo eso. Los valores se aprenden en casa, se practican en casa. Entonces en la escuela se van a reforzar nada más, pero ya sé, si tú te das cuenta, desde el jardín de niños hasta la universidad se habla de valores, pero realmente no los estamos practicando. Yo les digo a los padres de familia, queremos que nuestros hijos sean honestos, pero cada vez que llega el cobrador le dices, dile que no estoy. Sí. Entonces tienes que practicar los valores. Ese es uno de los problemas más grandes como sociedad, que dejamos de practicar valores. Y otro problema es que dejamos de poner reglas o límites. Hay 4 tipos de reglas: claras, flexibles, difusas y rígidas. Entonces, una regla clara es aquí se come a las 12 del día. Una regla flexible es aquí se come a las 12 del día, pero hoy vamos a comer a las 2 de la tarde porque hay una cita con el médico. Una regla flexible, una regla difusa es aquí se come a las 12 del día, pero resulta que ahora vamos a comer a las 4 porque estaba la novela o la vecina o no sé quién. ¿Sí? Y una regla muy autoritaria, muy rígida es aquí se cierra la puerta a las 8 de la noche y no hay poder alguno que la abra. Entonces lo ideal es que nosotros pongamos reglas muy claras, que en algún momento sean flexibles, pero porque la situación la merita, no por comodidad. Ese ha sido un gran problema de las familias. Entonces hay que trabajar eso, decirle a la gente, tenemos que poner reglas, pero también tenemos que empoderar. Y hablamos mucho del empoderamiento hacia la mujer, pero tenemos que empoderar a la sociedad en general. Y en cuanto a la mujer, el empoderamiento no tiene que ver con que te sientas más que el hombre. Si bien es cierto, y yo lo creo, que el hombre es la cabeza de la familia en la sociedad, o el representante de la familia, y hemos malentendido esto, de que nos vamos a empoderar para estar encima del hombre, no, sino para sentirnos mucho mejor y que tengamos capacidad de iniciativa y saber discernir entre lo que me hace bien y lo que me hace mal, poder evaluar. Esto me conviene, esto no me conviene. Deshacernos de todas esas relaciones o dependencias emocionales o relaciones que me perjudican. Ese es el empoderamiento. Entonces tenemos que empoderar a la sociedad en general y reeducarnos. También hablamos de la reeducación en esta masculinidad mal asignada con el hombre, pero tenemos que hacer una reeducación en la sociedad, ¿sí? Al final de cuentas, en cuanto al machismo, nosotras somos las que formamos o forjamos hijos machistas, apoyadas por nuestra pareja que nos dice lo estás haciendo muy bien y nos palmea, ¿verdad? Pero tiene que ver con nosotras las mujeres. Pues en definitiva son muchos cambios, ¿no?, los que se tienen que dar. Muchos, y vamos poco a poquito. Hay muchas cosas que se tiene que hacer, pero a veces de verdad que dices, ¿por dónde empiezo? Sí, ¿no? De tanto que hay. Porque si vas con los niños, siempre vas con los niños, llegan a su casa, los puedes atiborrar de información, los puedes sensibilizar, ellos pueden entender porque son inteligentes, pero llegan a su casa y llegan al mismo círculo vicioso. Entonces tenemos que trabajar con los padres y es una tristeza que a veces llegues a una junta o a una plática y que haya una persona y que tengas que suspender o que le des a ella sola, ¿no?, lo que ibas a ofrecer. Es porque ayer precisamente escuché a una persona, no, es que eso yo ya lo sé. Siempre estás aprendiendo algo. El aprendizaje es una constante. Yo creo que en el último día de nuestras vidas, en el último suspiro, vamos a aprender algo. No lo sabemos todo. Claro, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero no queremos. La disposición es muy importante, claro, ¿no?, para poder generar ese cambio que necesitamos. Ahorita hablabas, Cristina, acerca de la violencia en el hombre, que aunque no estamos muy acostumbrados a escucharla, sabemos que existe, y en Guaymas se han presentado casos. Muchos, yo creo que en los últimos 3 años han denunciado como 500 o más hombres. ¿De verdad? Claro, lo que pasa es que la minimizamos. Si bien es cierto, las estadísticas dicen que las mujeres somos las más violentadas, pero los hombres también todos los días los violentamos. En lo emocional todos los días están siendo violentados, pero como vivimos en un país machista, si un hombre denuncia, ¿qué decimos de él? No, pues, eres mandilón, eres que llorón. Gay, que llorón, y lo decimos con otras palabras, entonces por eso no se atreven. De hecho, tenemos 2 grupos para mujeres,
uno en Guaymas, dentro de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor. Está trabajando martes y jueves de 9 a 11 y se abrió otro en San Carlos, en las instalaciones de Castaway, de 4 a 6 de la tarde. Es para mujeres, pero en mayo queremos abrir uno de hombres. Queremos que los hombres también puedan exponer o puedan ser escuchados. Yo no discrimino, pero si yo te soy sincera, el grupo o el mejor grupo que yo he tenido ha sido de hombres. No les hemos dado la oportunidad de expresarse y son muy sensibles. Entonces, ese grupo que tuve yo lo tuve en el Cerezo. Trabajé 20 horas con ellos y yo quedé maravillada de lo sensibles que son. No más que en México les dijiste, los hombres no lloran, los hombres nada más se pueden enojar, los hombres no pueden estar tristes y los hombres no tienen miedo. Entonces, los enseñamos a reprimir las emociones. Eso hacemos todos, pero a los hombres les dijiste, no, tú no te puedes sentir mal, tú eres el fuerte. Entonces imagínate, durante todo el tiempo le dijiste eso y ahora tienen que sacar su emoción de alguna manera. Ajá. A veces lo hacemos explotando, ¿verdad? Explotamos y no sabemos contra quién, pero otras veces lo hacemos hacia adentro, una implosión, y hacia adentro tenemos muchos problemas de enfermedad, diabetes, colitis, hipertensión, gastritis, migrañas, dolores de cabeza, incluso el cáncer se dice que es producto de todo esto que hemos vivido, pero les enseñamos a reprimir. Fíjate que no ponemos atención en eso y estamos tan programados así, que me llama la atención en los grupos. Yo pretendo que sean muy sensibilizadores, porque al final de cuentas la información se te olvida, pero la dinámica de grupo que tú implementas, esa te la llevas. Ajá. Y la puedes aplicar. Y me llama la atención que cuando están llorando las personas, no falta quien se levante y le pase un papel para que se limpie las lágrimas. Déjala que llore. A lo mejor durante mucho tiempo no ha llorado, necesita llorar. Este es el momento adecuado, el momento preciso. Ella quiere llorar, déjala que llore. Qué impactante de ser, ¿no? Sí, no la palmees, déjala que llore. Yo al final de una plática yo le digo, ¿con qué la podemos ayudar en este momento antes de irnos? Y generalmente les damos un abrazo, que se sienta querida y que valore ese abrazo. Yo les digo, nos vamos a ir y mira qué afortunada eres que te llevaste 20, 30, 40 abrazos. Pero por lo pronto no le enseñes a reprimir. Me llama la atención yo vivo en una casa donde la ventana da para afuera y pasa una señora, la escucho, con un niño, el niño se cae y le dice, levántate y no llores. Obviamente tiene que llorar, claro, le dolió. Claro, cuando nosotros como adultos nos caemos, lloramos y gritamos y pataleamos. Pero estamos tan programados así que nos enseñan a reprimir las emociones y somos una bomba de tiempo. Sí, porque traes reprimido todo eso, ¿no? Así es. Entonces nadie nos enseña a trabajar. Nos hablan durante mucho tiempo de las emociones y ahorita está muy de moda la inteligencia emocional, pero nada más. No te dan las herramientas para que ayudes a sacar todas esas emociones que tienes ahí. Así es. Me llama la atención cuando le digo a una persona, yo en una plática, oye, ¿y cómo te sientes? Muy bien. Entonces veo el dibujo y veo su cara y veo, pues no te sientes tan bien. Entonces me la llevo. ¿Y qué te hace enojar? ¿Y qué es lo que realmente te hace enojar? ¿Cuándo es en que empezó? Porque les pregunto a las personas, ¿cómo ha sido, por ejemplo, la crianza para ustedes? Entonces la mayoría dice, bien difícil, ha sido muy difícil, nadie nos enseña a ser padres. ¿Y por qué ha sido tan difícil? Es que mis hijos son rebeldes. Le digo, señora, con la pena, pero su hijo no nació rebelde. No nació enojado, no nació ni rebelde, no nació dolido, no nació triste. Es algo que nosotros programamos en ellos desde que nacieron. El temperamento ya lo traen. El carácter se forja conforme va pasando el tiempo y lo hacemos nosotros. Con las experiencias buenas y malas, con eso forjamos el carácter. No nació así. Claro. Usted tampoco nació así, no más que eso le enseñaron, eso aprendió. Se puede cambiar, porque me dijo una señora, ¿se puede cambiar? Claro que se puede cambiar si tú quieres cambiar. Necesitamos ayuda, sí. En el caso mío, con toda la violencia que viví, yo he aprendido que a través de Dios, Dios hace cambios radicales en nuestras vidas. Pero pues busca otras alternativas si no crees. Ve al psicólogo, el psicólogo nos sana,
pero el psicólogo te da herramientas a seguir para que puedas sacar, entender el por qué sucedió todo eso y para que puedas seguir adelante, pero sí se puede si es que quieres. Digo, qué interesante, porque viendo ahorita el contexto en el que estamos viviendo, en una sociedad que está llena de problemas, y más que nada vienen de ahí, de lo que tú me estás comentando, de la infancia, de cómo empezamos nosotros en el actuar, porque una acción trae reacción, ¿no? Al final del camino. Entonces tú empiezas con todo esto que estás haciendo, empiezas a generar una situación a tu alrededor que a veces ni cuenta nos damos. Pero es muy importante, como dices, Cris, el poder ir a un taller y empezar a detectar, identificar los puntos donde estás mal, pero tú consideras que estás bien porque no detectas que eso ya lo traes arrastrando. Y me parece también muy interesante esto que tú me estás platicando de lo que está viviendo nuestra sociedad, y ahorita lo tocábamos antes de iniciar este programa, el tema con las rastreadoras, que al final del camino también es un problema social que estamos viviendo por el tema tan grave de inseguridad que pasa en esos momentos. Todo México y nuestra región no es la excepción. Ahí también todo este tipo de situaciones se da porque no hubo en ese núcleo familiar, no hubo ese jalón, no hubo esa directriz que le indicara a los muchachos que ahorita desgraciadamente están desaparecidos o forman parte de grupos delictivos, que les dijeran, espérate, no es por ahí, es por acá. Fue una educación mal enfocada, podríamos decirlo. Claro que sí. Repitieron el patrón de conducta los padres, ese patrón autoritario, ese modelo de creencia tan autoritario. Entonces, no se dio solución a todas esas necesidades de pertenencia, como es la aceptación, el apego, el afecto. Entonces, nosotros el primer sentido de pertenencia lo da la familia, pero cuando ese sentido de pertenencia no está impreso en la familia, vamos a buscar pertenecer a otros grupos. Okay. Con el paso del tiempo vas buscando pertenecer a otros, un partido político, una religión, etcétera. Pero cuando nosotros tomamos unas malas decisiones y buscamos pertenecer a un grupito de WhatsApp que lejos de sentirte bien, porque no son todos tus amigos, o vamos buscando gente en Facebook o en otras redes sociales que ni siquiera conoces, las pandillas o los grupitos en las esquinas, etcétera. Hay muchos grupos. Hay grupos en Guaymas de Cutting donde hay más de 30, 40 personas cortándose en grupitos. Entonces, ¿por qué buscar pertenecer? ¿Por qué ese sentido primero que te debía haber proporcionado la familia no estuvo impreso? Entonces, por eso. Y hablaba hace un tiempo con una persona de aquel caso, ¿te acuerdas del banco que hubo un asalto, algo así? Entonces digo yo, pues pobre hombre. Y lo me dice, ¿cómo es que pobre hombre? Es que ese hombre tenía una historia personal. Si hubieran trabajado su autoestima, si hubieran trabajado en la familia con él, no hubiera ido a jalar el gatillo, no hubiera matado a otra persona. No justifico, entiendo. No justifico todos estos problemas sociales, pero sí entiendo que hay historias personales difíciles. Y cuando nosotros entendamos y nos pongamos en el lugar del otro, trabajemos la empatía, pero entendamos que también el amor, tenemos que trabajar el amor en nosotros mismos primero, porque no podemos dar lo que no tenemos. Cuando seamos bien conscientes de eso, entonces va a poder cambiar muchas cosas. Cuando no etiquetemos ni señalemos y nos pongamos en el lugar del otro y digamos, tiene una historia personal, no es fácil. Y ayer decía una señora, es que si quieren pueden salir, o porque unas personas sí han salido y las otras personas no, que han vivido el mismo problema. Bueno, porque la otra persona es diferente, tiene un temperamento y lo crearon diferente aun cuando haya vivido lo mismo. Por ejemplo, en 2 abusos sexuales, una puede salir adelante, pero otra se pudo detener. Entonces reaccionamos de manera diferente. Parte de la autoestima se llama respeto. Y si yo me respeto a mí mismo, puedo respetar a otros y por lo tanto tolerar que las otras personas son diferentes, que hay una diversidad. Yo no comparto muchas ideas o yo no comparto muchas cosas en esta vida, pero puedo entender que la otra persona es diferente, que piensa, actúa y siente diferente que yo. Entonces, queremos que sean como nosotros, incluso nuestros hijos queremos que sean como nosotros. No, son diferentes, aunque tengan características similares. Así es. Cris, ¿han tenido ustedes acercamiento con el grupo de rastreadoras de nuestra región? Sí, hemos trabajado con todas las asociaciones civiles y con todos los grupos de este tipo. Sí, hemos trabajado, al final de cuentas, es parte de la sensibilización
bueno, ellas están sumamente sensibilizadas, Claro. Imagínate con todo lo que andan cargando, pero es necesario que se aprenda también muchas otras cosas. A lo mejor la gente no lo entiende. Yo me he topado con gente que dice, es que yo necesito un taller de violencia. En el caso de ellas dice, sí, claro que sí necesitamos entender por qué sucedió. Y fíjate que cuando yo empecé a trabajar con violencia, fui a un diplomado en Hermosillo donde estuvimos 42 personas del estado de Sonora trabajando o aprendiendo sobre la prevención, la sensibilización de la violencia. Y nos decían, ¿por qué es que se dio este diplomado? Bueno, a raíz de lo que sucedió en la guardería ABC. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, todas las personas que estuvieron involucradas, médicos, psiquiatras, enfermeras, policías, etcétera, la sociedad en general, ¿por qué no sanaba esto que habían visto tan de cerquita? Precisamente porque tenía que ver con la violencia familiar que sucedió en su casa, con esto de no detectar y controlar emociones. Entonces, lo mismo sucede con este grupo. También ellos tienen que trabajar esta parte porque nadie les ha enseñado. Okay. Entonces, han vivido muchas otras cosas, no solamente la pérdida de sus seres queridos, sino muchas otras cosas. Ellos no pueden trabajar el duelo. Tú dices, vamos a trabajar el duelo con ellos. No puedes, ellos tendrían que trabajar la raíz del problema. Sí, seguramente fueron familias como nosotros, dañadas en su origen. Entonces hay que trabajar todo eso también con ellos, pero igual se han acercado a otros grupos, no solamente ellos. Así es. No, pues definitivamente mucho en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Como sociedad, tanto aquellas personas que tienen ya un problema, así como aquellas que a lo mejor de lejos los podemos ver y de alguna forma poderlos ayudar, porque definitivamente esto es como una cadena donde todos tenemos que ver. Así es. Es un problema de todos, no es público, no es privado, es público, es de todos. Si no estamos haciendo nada ante todo lo que estamos viviendo, somos insensibles. Igual maltratas, igual estás maltratando. Sí. Si tú no estás capacitada, sensible ante lo que estás viviendo, estás maltratando igual. También eres culpable, también soy culpable si no estoy haciendo nada. Así es. Es de todos. Qué interesante todo esto, definitivamente lo que hemos platicado ahorita estos minutos, Cristina. Si alguna persona quiere acercarse con ustedes, quiere participar o simplemente pues quiere compartirles, ¿no? Al final del camino, algo que esté sucediendo dentro de su familia o en lo personal, ¿cómo llegar a ustedes? ¿Cómo llegar a ti? Bueno, qué bueno que tocas ese punto. Vamos a lanzar una convocatoria para voluntarios. Para gente que quiera replicar todas estas pláticas, porque igual 2 o 3 personas son muy poquitas para la población que es tan grande. Entonces, necesitamos gente voluntaria, arriesgada y que quiera hacerlo, sensible, que quiera hacerlo. Obviamente se va a capacitar esa gente, no cuesta nada, al contrario, nos van a ayudar muchísimo, ¿verdad? Y que vengan todas las personas. ¿Dónde se pueden comunicar? Pues a los teléfonos de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, como el 22-227-20 o 21, a las oficinas generales de DIF, Guaymas, 22-422-11 y a mi número celular al 622-131-9571 y por correo electrónico crisarce1@gmail.com o a través de Facebook también a la página de DIF, Guaymas, a la página oficial o a mi Facebook también, ahí está a su disposición. Estamos para escucharlos, para ayudarlos y para trabajar en conjunto. El eslogan de la campaña es de la mano contigo y estamos conscientes y estamos seguros de que solos no podemos, que es un problema de todos y que solamente de la mano con ustedes lo vamos a poder lograr. Así es, todos de alguna manera formamos parte de esto, ¿no? De este cambio que se tiene que generar en la sociedad. Así es. Cristina, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa a fondo y compartir tanta información tan importante. Gracias a ustedes. ¿Algún mensaje más que le quieras enviar a la ciudadanía? Pues que los esperamos a través de las redes sociales, que los esperamos entre la Subprocuraduría de la Defensa del Menor a través de DIF. Estamos a la disposición para lo que quieran. Para lo que deseen, para lo que necesiten. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa especial a fondo. Nos vemos en la próxima. A fondo